¿Qué tal? Bienvenidos, este fue Vivir y estamos ya pisando el verano. El verano también genera, además de, bueno, mucha, a veces cansancio de todo el año porque uno quiere tomarse las vacaciones, a veces manera de decir, bueno, me voy a desestresar, me voy a leer un libro. Y hay gente que todo lo contrario, se estresa mucho más porque el verano también implica ir a la playa, ponerse menos ropa. Y estoy pensando en la gente que tiene algún kilito de más y en la gente que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria. Por eso hoy invitamos a Julia Alderete, ella es psicóloga, es columnista de este programa y es especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Buen día, María, es un placer estar acá como siempre. Un lujo tenerte porque además, como psicóloga y como especialista en este tema hace muchísimos años que te dedicas, podés hablar con propiedad de cómo una persona que tiene un trastorno de este tipo lo padece. No es que la gente diga, bueno, lo que pasa que está, no se da cuenta, dice que está flaca, que está gorda, la distorsión del espejo, pero la persona realmente lo padece, ¿verdad? Exactamente, la persona está sufriendo, ¿no? Y eso me parece siempre muy importante decirlo, porque muchas veces queda como algo frívolo o centrado solamente en el cuerpo o en el plato de comida, ¿no? Y es mucho más que eso es la pantalla, eso es lo visible, pero detrás se esconde un gran sufrimiento de la persona. Además, bueno, el estereotipo de belleza ya sabemos todos, que hay que ser delgado, hay que estar no sé qué, bronceado, y las personas, según la edad y según el contexto que tienen, ¿no? Les pega mucho más fuerte. Hay gente que no le importa, pero hay gente que de verdad le afecta, ¿no? Exactamente, es esa presión constante, ¿no? De manera cultural que existe y esa exigencia de tener ese determinado cuerpo hegemónico, ¿no? Y que si no estás dentro de esos patrones o dentro de esos cánones no existís, no formas parte, ¿no? No sos exitoso. Y es importante eso, ¿no? Y sobre todo en esta época del año, como replantearnos, ¿no? Y repensarnos, bueno, y también ver esto, que la validez de la persona no va por un cuerpo determinado, ¿no? Porque muchas veces pareciera que si tenés X cuerpo, sí valés, ¿no? Y en no realidad, es así. Estamos hablando de envase y contenido. Yo siempre me gusta jugar con eso, ¿no? El cuerpo, si bien es, bueno, tu templo, lo tenés que cuidar, pero básicamente tu envase, sos mucho más que el cuerpo, ¿no? Totalmente, somos mucho más que eso, ¿no? Lo que pasa en estas patologías alimentarias es que la atención se centra en eso y la manera de expresar ese sufrimiento se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Dependiendo de las diferentes conductas patológicas que se puedan tener. Pero es eso, siempre es un trasfondo emocional y es un sufrimiento grande que la persona tiene, que no puede o no encuentra la forma de expresarlo sanamente y es esa la forma que encuentra. Con Julia hablamos hace poco tiempo de la dismorfia corporal, que también aplica mucho para esta situación del verano, que la gente está con las dietas y con la comida y qué sé yo, ¿no? Y entonces también parte de la aceptación de tu cuerpo es todo este proceso que hay que hacer, ¿no? Totalmente, aceptarnos, querernos, ¿no? Validar nuestro cuerpo. Sobre todo es eso, es el amor propio, ¿no? Porque detrás de estas patologías alimentarias, sea cual sea la conducta, siempre hay conductas autodestructivas, ¿no? Que eso habla de una baja autoestima, de un no quererse, de un no saber cómo hacerlo. Habla de problemas importantes, no solamente de estar un poquito más redondito o menos. Habla de cosas que hay que trabajar y tratar en terapia y que hay tratamientos, ¿verdad? Exactamente, que yo siempre digo, siempre se puede salir adelante, ¿no? Cuando la persona quiere realmente, siempre se puede. Y sí, y no creer que estas patologías alimentarias se trata de algo frívolo, ¿no? De dejarlo en un kilo más, un kilo de menos. Sí, o de repente minimizarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, es un momento, es la moda, las redes sociales que tienen un peso tremendo, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que prestar atención si notamos ciertos cambios? ¿Hay como alguna puntualización de alguna sintomatología como para que nos preocupemos? Sí, totalmente. Hay ciertos puntos que uno puede estar alerta, ¿no? Para poder llegar a pensar que podemos estar frente a alguien que padece una patología alimentaria. Por ejemplo, el aislamiento es una característica que siempre está, ¿no? Son esas personas que uno hasta se terminan de dejar de invitar porque siempre tienen una excusa, ¿no? Y aparte que nosotros siempre que nos reunimos hay comida de por medio, ¿no? Entonces, bueno, alguien con patología alimentaria evita esas situaciones donde hay comida, ¿no? Ese es un punto. Después los cambios de humor tan repentinos, ¿no? Son personas que se vuelven muy irritables, muy poco tolerantes, agresivas con los demás o con ellos mismos, ¿no? Las idas al baño enseguida de comer, ¿no? Que ahí es, bueno, por la culpa de haber comido, bueno, tener alguna conducta compensatoria que puede hacer desde hacer una mínima rutina de ejercicio hasta provocarse el vómito, por ejemplo, ¿no? Los cambios drásticos en la alimentación sin la indicación de un profesional, ¿no? Y a veces hay algunos que son adictos a los laxantes o a los diuréticos, ¿no? Totalmente, sí. Eso también está presente. O el abuso también de la actividad física, ¿no? Que
obviamente uno dice actividad física es algo sano, hace Sí, bien, sí. pero todo llevado al extremo termina no siéndolo, ¿no? Y más en estos casos de patología alimentaria, que es precisamente para compensar la culpa por el hecho de haber comido. Claro, y aparte hay como una especie de autocastigo, ¿no? Hay como Exactamente. una rueda negativa, ¿no? Y yo pensaba también que en el verano uno se distiende más y no tiene tantos horarios, sobre todo para quien tiene que ocuparse de alimentarse de cierta manera y que, bueno, se Ujú. termina en un descontrol. Eso tampoco ayuda. Sí, no, eso tampoco ayuda, porque se necesita cierto orden, ¿no? Para salir adelante de una patología alimentaria, de alguien que esté en tratamiento, ¿no? Pero bueno, como decía, frente a estas situaciones de reunirse y que hay comida y todo esto, las personas tienden a aislarse. Ese es como el factor quizás más clave en todo Bien. esto, ¿no? Yo pensaba que además una de las cosas claves, hablando de lo clave, es como psicóloga, qué importante estar en contacto con de repente la nutricionista o el nutricionista que está tratando a la persona, Sí, porque a veces vos tenés mucha experiencia de trabajar con esto. No solamente hay que estar contabilizando las calorías, sino que hay que ir exacto. más allá. Y hay ciertas cositas clave que trabajar en equipo da mejores resultados. Totalmente, hace la diferencia y sobre todo con un profesional de la nutrición que también sepa de patología alimentaria, ¿no? Que cambie el foco y la obsesión por las calorías y por determinados alimentos, ¿no? Sino poder hacerlo desde un lugar mucho más integral y más sano y pudiendo sacar el foco desde ahí y sí en el cuidado y en el amor propio, porque ese es el camino para salir adelante. Sin dudas que el foco es la persona y hay que enfocar allí y hay que pedir ayuda. Julia no solamente en presencia, tiene consultas, también lo tiene online, que eso me parece válido decir, porque a veces Sí, estás mirándome desde Artigas, no sé, de un lugar lejos, y decís, ah, bueno, pero ¿cómo hago para acceder? Se puede también a través y totalmente. funciona. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy para hablar de este tema y en este momento, además de desearte un excelente fin de año y un comienzo de 2024, seguiremos transitándolo juntas con muchos temas que tienen que ver con estos trastornos, pero tienen que ver con el buen vivir también. Exactamente, muchísimas gracias María, lo mismo para ti y bueno, y para todos quienes nos ven.